Restauración de las pinturas de la sacristía del templo del exconvento de San Francisco en Pachuca. Se conservan en la sacristía del templo del exconvento de San Francisco en Pachuca, Hidalgo, 4 pinturas que representan un ciclo de la vida de San Francisco de Asís. Las pinturas están ubicadas en nichos rectangulares con formas curvilíneas en la parte superior que siguen el perfil arquitectónico de los nichos que se encuentran alrededor de los muros de la sacristía. Las obras son la conversión de San Francisco abandona su vida de caballero, muerte de San Francisco alado, todas ellas de autoría desconocida del siglo XVIII, realizadas con la técnica al óleo sobre tela. Miden 3.80 metros de altura por 2.74 metros de ancho. También se encuentran las representaciones al óleo de San Jerónimo, San Ambrosio, San Gregorio, San Agustín, y en el año de 2014 el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo llevó a cabo la restauración de todas estas piezas. Los deterioros. La superficie de la capa pictórica y la parte posterior de la obra presentan una capa de polvo. Entre la tela del soporte y el travesaño inferior existía una gran acumulación de polvo, por lo que puede deducirse que las obras no se habían movido del lugar donde se encuentran desde hace tiempo. El barniz de las obras había envejecido por autooxidación, es decir, que en contacto con el oxígeno del aire se amarilló, perdiendo su elasticidad y su brillo. Se enturbió y se reticuló. La capa pictórica presenta descamación, que es la alteración en forma de escamas de la capa pictórica y que es uno de los fenómenos de envejecimiento más llamativos de las pinturas. En varias de las obras se encontraban deyecciones de insectos. Se observan manchas a manera de escurrimientos de algún producto de color negro y gris oscuro, que se observan también en las cartelas de otras de las pinturas. En varias secciones presentaban roturas y algunos de los soportes presentaban deformaciones por acción de humedad. Intervenciones anteriores. Algunas pinturas fueron intervenidas con anterioridad, presentaban roturas grandes cosidas con hilo, en otras se encontró tela reutilizada, lo que se puede afirmar porque se observa la pintura de la primera obra en las áreas donde existen faltantes de capa pictórica. La obra presenta una capa de barniz coloreado en toda la superficie que fue aplicada a las 4 obras del ciclo de San Francisco, posiblemente para homogeneizarlas, ya que están pintadas por diferentes autores y con diferentes estilos y terminados. Intervención de conservación. Pinturas de la vida de San Francisco. Se desmontaron los marcos de las pinturas temporalmente con el fin de realizar los trabajos necesarios tanto en la pintura como en el marco, para posteriormente poder retirar las piezas de los muros. Se hicieron dibujos por el frente y por la parte posterior con el programa AutoCAD, sobre los cuales se asentaron los deterioros presentes en la obra. Asimismo, se realizó un registro fotográfico del antes, durante y después del proceso. La limpieza superficial y mecánica consistió en retirar el polvo de la superficie de la pintura con brocha de pelo suave, recogiendo el polvo con aspiradora y cuidando de no afectar la capa pictórica. También se retiró el polvo de la parte posterior. Se colocó un barniz de protección a base de una mezcla de Gilol y barniz Damar, con el fin de crear una barrera durante la realización de los procesos siguientes. Se colocó un velado de protección fijando una tela de non-woven en la superficie ya barnizada de la capa pictórica con el fin de protegerla. Al retirar la pintura de la muerte de San Francisco, se observó la presencia de varios parches adheridos en el soporte con el fin de tapar algunas perforaciones de la tela. La particularidad de estos parches es que uno de ellos es una pintura completa que se utilizó con el fin de sustituir un pequeño fragmento de soporte faltante, mientras que los parches más pequeños son fragmentos de esta misma pintura que se recortaron y se fijaron con cola al soporte. La obra encontrada representa a San Francisco enseñando los estigmas a la Virgen. La pintura está firmada por Lasso, elaborada con la técnica de óleo sobre tela de lino, probablemente del siglo XVIII o XIX, y mide actualmente, después de haber sido recortada, 2.66 metros de altura por 2.09 metros de ancho. Se realizó la limpieza de soportes. Se colocaron injertos haciendo plantillas de las áreas donde había faltante de soporte. Posteriormente se transfirió el dibujo al lino previamente impregnado con cera de abeja y resina Damar. Se efectuó un reentelado, para lo cual primeramente se fabricó un bastidor provisional sobre el cual se tensó la tela de lino. Para la limpieza química se realizaron primeramente pruebas con diferentes solventes para eliminar el barniz oxidado
oxidado y la suciedad. El resane de algunas faltantes de la capa pictórica se realizó primeramente con una pasta con cera de abeja, resina dámar y una carga pigmentada al tono de la base. Posteriormente se aplicó un barniz de integración y se realizó la integración cromática, la aplicación de los colores al barniz con la técnica de rigatino. Por último, se aplicó un barniz. Se eliminaron elementos ajenos a bastidores, se les realizó una limpieza química y se fumigaron. Posteriormente a esto se consolidaron inyectándolos, se resanaron los faltantes del soporte y se reforzaron con ángulos de metal para finalmente realizar la reintegración cromática. Las obras se montaron en el bastidor fijándolas con grapas, cuidando la tensión de la tela y aplicando calor con ayuda de un termosellador. Para finalizar, las obras se montaron en su lugar y posteriormente se fijaron los marcos en las piezas de la vida de San Francisco.